Mira, apenas voy a empezar a trabajar, de hecho. En el universo vibrante de la música regional mexicana, hay nombres que no solo representan canciones, sino también épocas enteras de pasión, lucha y triunfo. Uno de esos nombres es el de Vicky Terrazas, la voz inconfundible que durante años lideró junto a su hermana el legendario grupo Los Horóscopos de Durango. Su timbre único, fuerte y al mismo tiempo cargado de sensibilidad, la convirtió en un ícono femenino dentro de un género que, por tradición, estuvo dominado por los hombres, pero detrás de esa voz poderosa y de los escenarios que encendía con cada presentación, se encuentra una mujer marcada por historias de sacrificio, de sueños que parecían imposibles y de un destino que la obligó a mostrar su fortaleza en los momentos más duros. Porque hablar de Vicky no es solo recordar los éxitos que hicieron bailar a toda una generación, sino también descubrir las lágrimas ocultas detrás de los reflectores Hanoi. Vamos a recorrer la vida de esta artista que conquistó escenarios internacionales, pero que también tuvo que enfrentar críticas, escándalos y batallas personales que pusieron a prueba su espíritu. Una historia de música, de amor y de lucha constante, que revela la verdadera esencia de Vicky Terrazas. La historia de Vicky Terrazas comienza en Chicago, Illinois, ciudad donde nació y creció rodeada de la cultura mexicana que su familia mantenía viva a pesar de estar lejos de su tierra natal, Durango. Hija de inmigrantes orgullosos de sus raíces, Vicky aprendió desde muy pequeña el valor del trabajo, la disciplina y la importancia de nunca olvidar de dónde se viene. En el hogar de los Terrazas estaba lleno de música. No era raro escuchar melodías norteñas, duranguenses y rancheras que sus padres ponían en la radio, contagiando a Vicky y a su hermana Marisol de una pasión que más tarde se transformaría en destino. Desde niñas, las hermanas soñaban con cantar sin imaginar que esos juegos de infancia se convertirían en el motor de sus vidas. Aun cuando apenas era una adolescente, Vicky empezó a tomar en serio la idea de dedicar su voz a la música. Su estilo potente, con un timbre que transmitía fuerza y a la vez ternura, pronto llamó la atención. Pero el camino no sería fácil en un género dominado por voces masculinas. Abrirse un espacio como mujer significaba remar contracorriente. Sin embargo, con el apoyo incondicional de su familia y de su hermana, Vicky dio el primer paso para convertirse en la voz femenina que marcaría la historia del duranguense. Fue entonces cuando juntas decidieron fundar Los Horóscopos de Durango, un grupo que con el tiempo llegaría a cambiar para siempre la música regional mexicana. La historia estaba apenas comenzando. La niña soñadora de Chicago estaba a punto de transformarse en un fenómeno musical que haría bailar no solo a México, sino a millones de fanáticos en todo el continente. El éxito llegó rápido, casi como un huracán. Con Los Horóscopos de Durango, Vicky y Marisol comenzaron a llenar escenario, a sonar en la radio y a convertirse en referentes de un género que conquistaba multitudes. Canciones como Antes, Muerta que sencilla y Dos locos no solo fueron himnos, sino también símbolos de una generación que se reconocía en sus letras y en su energía. Pero detrás de la euforia y de los aplausos, la vida de Vicky escondía desafíos que pocos imaginaban. La fama, que parecía un sueño hecho realidad, también traía consigo una carga pesada, giras interminables, el agotamiento físico y emocional, y la constante presión de mantenerse en la cima. Como mujer en la música regional, tenía que demostrar el doble para ser respetada en un medio donde los estigmas todavía eran profundos y no todo quedaba ahí. Dentro de la propia agrupación, los rumores de tensiones comenzaron a crecer. Las diferencias creativas, las presiones externas y la dificultad de equilibrar la vida personal con la profesional fueron sembrando grietas en la relación con su hermana Marisol. La complicidad que un día parecía inquebrantable comenzó a resquebrajarse ante los ojos de todos.
A esto se sumaban momentos de dolor en su vida privada, la crítica constante de quienes cuestionaban sus decisiones, los sacrificios de no estar cerca de su familia en los momentos más importantes y la soledad que se esconde en los camerinos cuando las luces se apagan. Para Vicky, cada aplauso era un respiro, pero cada silencio era un recordatorio de lo difícil que era sostener aquel ritmo. El drama más grande estaba por llegar, el anuncio inesperado de la separación de los horóscopos de Durango. Aquella noticia golpeó al público y dejó a Vicky en una encrucijada emocional. ¿Qué pasaría con su carrera y con la relación con su hermana, que parecía estar en su punto más frágil? El sueño de dos niñas que un día jugaron a cantar juntas estaba a punto de transformarse en un abismo lleno de dudas y de heridas que tal vez nunca cicatrizarían del todo. La noticia de la separación de los horóscopos de Durango fue un terremoto que nadie esperaba. Durante años, Vicky y Marisol habían sido inseparables en el escenario, dos voces que se complementaban y que habían dado identidad a un género entero, pero de repente aquella unión parecía haber llegado a su fin. Para el público fue una sorpresa dolorosa, pero para Vicky fue mucho más que eso. Fue la pérdida de una parte de su vida, de su propia historia. Aquella relación de hermanas, que siempre había sido su refugio, se convirtió en un campo minado de silencios, reproches y desencuentros. Los rumores en la prensa hablaban de diferencias irreconciliables, de discusiones detrás del telón, de heridas que se abrían cada vez más. En los escenarios, Vicky mantenía la sonrisa, pero en su interior, la lucha era feroz. Por un lado, la responsabilidad de seguir adelante con su carrera, de no defraudar a los fanáticos que la habían acompañado desde el inicio. Por el otro, la tristeza inmensa de sentirse alejada de su hermana, de aquella cómplice que conocía cada paso y cada mirada. En el clímax de esta historia llegó, cuando la distancia entre ambas ya no pudo ocultarse más. Las entrevistas se llenaban de evasivas, las presentaciones conjuntas se volvían imposibles, y cada comentario de la prensa era como una herida que no dejaba de sangrar a Vicky. Acostumbrada a luchar en un medio hostil para las mujeres, se enfrentaba ahora a la batalla más dolorosa, a la fractura de su propia familia. Era una guerra silenciosa, íntima, que no se ganaba con discos de oro ni con premios, sino con lágrimas derramadas en soledad. Esa etapa marcó un antes y un después en su vida. La mujer que alguna vez brilló con luz compartida, ahora debía aprender a sostenerse con su propia fuerza. Y en ese proceso, Vicky descubriría que incluso en el dolor más profundo, puede nacer una nueva forma de renacer. Cuando parecía que la herida sería imposible de cerrar, Vicky comenzó un proceso silencioso pero transformador. Se miró al espejo y entendió que, más allá de la etiqueta de los horóscopos de Durango, ella seguía siendo Vicky Terrazas, una mujer con voz propia, con un camino aún por recorrer. En la separación con Marisol fue dura, como perder una parte de sí misma. Pero en medio de ese dolor, Vicky empezó a reencontrarse con lo que había olvidado, su esencia, sus sueños personales, sus ganas de probar que podía sostener una carrera en solitario. Aprendió que no se trataba de competir, sino de continuar, de honrar lo que había construido y de mantener viva la llama de la música que siempre había sido su motor. A los escenarios volvieron a recibirla, esta vez en solitario. El miedo inicial se fue transformando en fuerza. Cada aplauso, cada canción, cada fan que se acercaba con palabras de aliento, le recordaban que no estaba sola. Descubrió que el público no la seguía solo por el grupo, sino por la verdad que transmitía con su voz. Más allá de los reflectores, Vicky también encontró refugio en su fe, en sus seres queridos y en el amor de sus seguidores. Supo que las cicatrices no se borran, pero también comprendió que ellas son las que nos hacen más fuertes hoy.
Vicky Terrazas se alza como un símbolo de resistencia. Su historia no es solo la de un artista, sino la de una mujer que aprendió a sobrevivir a la tormenta familiar, a reinventarse en medio de la adversidad y a nunca renunciar a su esencia, mientras el eco de sus canciones sigue recorriendo escenarios. Queda claro que Vicky no es solo un capítulo de un dúo inolvidable, es una voz que sigue viva, que sigue contando historias y que nos recuerda que incluso después de la pérdida, siempre hay espacio para volver a empezar. La vida de Vicky Terrazas sigue siendo un libro abierto. Cada día, cada escenario y cada decisión son nuevas páginas que se van escribiendo. Aunque la separación de su hermana marcó un antes y un después, su voz continúa llevando consigo la esencia de aquella historia compartida y también el coraje de quien decide caminar con paso firme en solitario ante el público. Ese que siempre estuvo, se pregunta si algún día las hermanas volverán a cantar juntas, si la historia de los horóscopos de Durango tendrá un nuevo capítulo o si la vida ya les ha trazado caminos distintos. Vicky, por su parte, sigue avanzando con una mezcla de nostalgia y esperanza, como quien mira al horizonte sabiendo que el destino aún guarda sorpresas porque al final lo que realmente perdura no son las tormentas ni las rupturas, sino la huella imborrable que dejó en el corazón de millones de personas. Y mientras su voz siga sonando, la historia de Vicky Terrazas no habrá terminado. Será simplemente un relato que aún está por escribirse.